La última vez estudiamos la palabra de Dios. Se trató de la mujer adúltera. Fue muy interesante porque profundizamos en las escrituras y pudimos descubrir cosas nuevas en nuestro alimento espiritual. Y por supuesto, cada uno puede pensar lo que quiera. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. No importa, tenemos derecho a discrepar, porque al interpretar las escrituras todos podemos cometer errores. Por lo que debemos permanecer vigilantes a pesar de todo. Así pues, veremos una vez más que en el pueblo de Dios, algunos cristianos pueden leer y comprender los textos bíblicos de forma diferente a otros cristianos. Examinaremos dos pasajes de la Biblia que todos conocemos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Y voy a compartir con ustedes mi interpretación de estas historias. Por supuesto, esta mi opinión personal. Pero creo que es importante que entiendan mi razonamiento en mis análisis de las Escrituras. Porque debemos ser fieles al texto y, sobre todo, no sacar los versículos del contexto. Después de eso, cada uno puede pensar lo que quiera. La primera historia que veremos se encuentra en Génesis, capítulo 9. Trata sobre una relación desagradable entre Noé y su familia. El diluvio ya pasó. Dios hizo un pacto con Noé y comenzaremos a leer desde el versículo 18. Hermano Jaime. 18. Yes, 18 a 27. 27. Gracias. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió el vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán tu siervo. Gracias, hermano. Así que para resumir esta historia, Noé y sus hijos Sem, Cam y Jafet salen del arca. Cam es identificado
como el padre de Canaán, en los versículos 18 y 19. Noé planta una viña, bebe vino, se emborracha y se descubre en su tienda en los versículos 20-21. Entonces cambia la desnudez de su padre y se le cuenta a sus hermanos, versículo 22. Y Sem y Jafet cubren respetuosamente a su padre sin mirar su desnudez, versículo 23. Entonces Noé despierta y se entera de lo que Cam ha hecho. Maldice a Canaán, el hijo de Cam, y bendice a Sem y Jafet, versículos 24-27. En esta historia entendemos que se ha cometido un pecado y que quien lo cometa deberá afrontar las consecuencias. ¿Cuál es este pecado? El texto simplemente dice en el versículo 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Ese es el pecado en cuestión. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de este pecado? Una maldición sobre la cabeza de Canaán. Ya empiezo a preguntarme porque aparentemente quien cometió el pecado fue Cam, el hijo menor de Noé, ya que está escrito en el versículo 24. Que cuando Noé despertó, se enteró de lo que su hijo menor le había hecho. Por lo tanto, es Cam el responsable del pecado. Podría parecer injusto que sea Canaán quien reciba una maldición sobre su cabeza, ¿verdad? Algunos comentaristas dicen que en ese momento la maldición afectó a la posteridad y se refieren a un texto escrito en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5. Éxodo, capítulo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Hablamos de ídolos. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Creo que debemos entender que Dios no castiga directamente a los hijos por los pecados de sus padres, sino que permite que las consecuencias de estos pecados se sientan a las generaciones posteriores. Esto puede resultar en problemas sociales, dificultades económicas, quizás incluso enfermedades u otras formas de sufrimiento. La expresión tercera y cuarta generación indica que las consecuencias del pecado pueden durar varias generaciones si las personas afectadas no se arrepentían y regresan a Dios. Porque la frase, los que me aborrecen, enfatiza
que el castigo está vinculado a una actitud persistente de rechazo y rebelión hacia Dios y sus leyes. Pero me gustaría volver a las consecuencias del pecado de Cam, que parecen desproporcionadas a su pecado. Canaán es maldecido directamente en el versículo 25. Es condenado a ser el esclavo de esclavos. En Génesis 9, ¿no? Génesis 9, sí. Versículo 25. Esclavo de esclavos. Esta frase indica una condición extrema, de extrema humillación. El más bajo de los esclavos. Por lo tanto, en el contexto, el más humillado, sujeto a todos, incluso a los esclavos. Y en el versículo 26 se repite y confirma la esclavitud de Canaán, esta vez bajo Sem. Y Canaán es mencionado nuevamente como esclavo, esta vez también al servicio de Jafet en el versículo 27. Podemos ver que el tono es duro. La repetición impacta la mente y la triple esclavitud es única en toda la Biblia. Canaán se menciona 3 veces. Este énfasis muestra una clara intención de subrayar la gravedad y el alcance del pecado cometido. El problema es que esta maldición parece desproporcionada al hecho de que Cam vio a su padre desnudo y podría haberse burlado de él contándoselo a sus hermanos. Porque Noé reacciona con tanta fuerza. Si Cam simplemente se hubiera burlado de él, la intensidad de la maldición será desproporcionada. El texto dice que Noé supo lo que le había hecho su hijo más joven, como está escrito en el versículo 24. Parece, por lo tanto, que no se trata simplemente de ver, sino de un acto cometido contra Noé. Sem y Jafet caminan hacia atrás, evitando ver a su padre desnudo e intentando reparar un acto destructivo. Personalmente, creo que podría haber otra explicación, ya que la historia, tal como se cuenta, sugiere que Cam o su hijo Canaán pudo haber cometido un pecado sexual contra la esposa de Noé, en presencia de su padre, ebrio y vulnerable. Hay un principio que debe ponerse en práctica. La escritura se explica con la escritura. Este principio significa que un pasaje de un libro bíblico debe entenderse a la luz de otros textos bíblicos. Pasemos a Levítico 20. Levítico 20
el versículo 11. Dice, cualquiera que yacere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Acostarse con la esposa de su padre se asocia claramente con una transgresión grave que conlleva la pena de muerte. Esto está escrito en la ley de Moisés, que aparecería mucho después de la historia que estamos leyendo. Consideren lo que está escrito en Deuteronomio, capítulo 27, versículo 20. Deuteronomio 27, versículo 20. Maldito él que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Se pronuncia una maldición por este pecado. Este pasaje exalta la gravedad de la falta de respeto a los padres, un tema que se refleja en los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿no les parece razonable pensar que el acto de Cam fue más grave que una simple burla y que pudo haber sido un acto sexual incestuoso o abuso, probablemente cometido a través de la esposa de Noé y no directamente contra él mismo? Y que Canaán pudo haber sido cómplice del acto de su padre. Una historia sórdida. Si Cam hubiera pecado, ¿por qué su hijo sería tan maldecido? Rechazo la idea de una maldición arbitraria sobre Canaán y busco la verdadera responsabilidad. El texto enfatiza a Cam, padre de Canaán, 3 veces en los versículos 18, 22 y 24. Lo que demuestra que la historia se centra en Canaán, no solo en Cam. Creo que Canaán participó en el acto, quizás como autor principal o quizás como cómplice. ¿Cómo podemos explicar tal acto, tal situación? Dios salvó a 8 personas del diluvio: Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas. ¿Por qué salvarlos? Noé y su familia tuvieron que repoblar rápidamente la tierra después del diluvio. Los hijos de Noé y sus esposas eran necesarios para cumplir este plan. Pero eso no significa que la familia de Noé fuera como Noé. Recordemos que antes del diluvio, la palabra de Dios nos dice en Génesis 6, versículo 12, que toda carne se había corrompido y que solo Noé es declarado justo y perfecto, como está escrito en Génesis 6, 9. La salvación de la familia de Noé recae únicamente en él,
Esto fue lo que le sucedió a Lot y su familia. La justicia de un hombre puede preservar mucho, pero no significa que todos los beneficiarios sean justos. La esposa de Lot fue salvada hasta que desobedeció y se convirtió en una columna de sal. Dios le dice a Noé en Génesis 6, 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Los hijos de Noé están incluidos en el pacto solo por la extensión de la gracia otorgada a Noé. En cuanto a la esposa de Noé, a pesar de su papel crucial en la historia como miembro de la familia salvada en el arca, su identidad permanece oscura en los textos bíblicos y no vuelve a aparecer en las escrituras después de este relato. La Biblia no lo dice, pero es posible que se emborrachará con su esposo y participará en el acto sexual. En cualquier caso, no se la menciona como una mujer santa. Surge entonces la pregunta, ¿por qué se maldice a Canaán y no a Cam? La respuesta es bastante simple. Está escrito en el versículo 1 del capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad de la tierra. Noé no puede maldecir a Cam porque Dios lo había bendecido. La bendición divina se da antes del incidente de la desnudez. Este contexto es esencial para comprender la imposibilidad de maldecir directamente a Cam. Así que ahora cada uno puede formarse su propia opinión sobre esta historia. Pero esta antigua historia no es solo un recuento del pasado. Nos desafía a tomar el pecado en serio. En la historia de Noé, podemos comprender que el pecado siempre tiene consecuencias que afectan a los demás. El pecado de Cam y su hijo Canaán trajo una maldición sobre sus descendientes. Esto nos recuerda que ningún pecado es aislado. Siempre termina afectando a quienes nos rodean. Y como cristianos debemos ser conscientes de que nuestras decisiones, palabras y acciones pueden influir en nuestros hijos, seres queridos, hermanos y hermanas en la iglesia e incluso en nuestro prójimo. Un mal ejemplo puede llevar a otros a la caída, mientras que una vida santa puede edificar y bendecir. El pecado puede causar destrucción mucho más allá de nuestras propias vidas. Pero la obediencia a Dios trae bendiciones a quienes nos rodean. Pero esta historia también nos enseña a vivir con confianza y gratitud
por la gracia que hemos recibido en Jesucristo. Noé no maldijo a Cam, porque Dios ya lo había bendecido. Esto nos recuerda una verdad esencial del Evangelio. Lo que Dios bendice, nadie puede maldecir. En Cristo hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como dice Efesios 1:3. Esto significa que aunque los hombres o incluso el enemigo intenten maldecirnos, ninguna maldición tiene poder sobre nosotros, porque pertenecemos a Dios y vivimos bajo su bendición eterna. Podemos vivir con confianza, porque el cristiano está protegido en Cristo. Pablo nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Dios mismo nos ha bendecido en su Hijo. Es muy interesante lo que nuestro hermano nos ha comentado de las consecuencias que trae sobre nuestros hijos los pecados que nosotros hacemos. Tenemos que estar conscientes de eso, que no solo pecamos para nosotros mismos, como por ejemplo Cam, sino que perjudicó a sus hijos. Y eso lo vemos hoy en día. Un mal ejemplo lo siguen los hijos y hasta lo superan. Muy, muy buena reflexión la de nuestro hermano. Gracias, hermano. Vamos con el número 274. Hoy escudriña Dios mi corazón, en lo secreto tu mirada pon, todo lo malo quita en tu bondad. Concédeme completa libertad. Mi corazón entero adora a Dios. Llena mi vida del inmenso amor. Quita mi orgullo y toda vanidad. Haz que se cumpla en mí tu voluntad. Por gracia, oh Dios, acércame a ti y obra por tu Espíritu en mí, suplando amor mi gran necesidad. De esperanza, fe y caridad. Oh Dios, te alabo, porque tuyo soy, pues Cristo
sea tu nombre engrandecido.